suba del cepo, lejos de derivar en un descalabro inflacionario e hiperinflacionario, salió muy bien. Con todo este contexto y con toda esta batería de medidas, aún la inflación en términos anuales en el 40%. Es decir, si vos no hubieras hecho todo esto, hoy estaríamos en una hiperinflación inexorablemente y acá para adelante la tasa de inflación va a caer. La realidad es que la situación de la economía argentina es mucho más delicada de lo que la gente cree. En la parte, por ejemplo, de lo que es incendio, al haberse hecho un ajuste cambiario tan fuerte, también las sumas aseguradas es como que es una revisión un poco más profunda. Creo que ese famoso segundo semestre con todos esos mensajes esperanzadores va a ocurrir más bien en el 2017. No obstante, en este segundo semestre va a haber un cambio de tendencia, que no es poca cosa. Si pensás en un seguro para vos, pensás en nosotros. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Ahorrá en tu seguro sin vueltas. Cotiza en segurarse.com.ar o llámanos al 0810 444 seguro. Segurarse, todas las compañías en un solo lugar. Mi papá es un héroe, porque no le tiene miedo a los monstruos y los espanta de abajo de la cama. Puede hacerme volar hasta el cielo y atajarme con sus manos, porque puede arreglar los juguetes que se rompen, porque siempre me dice, vos podés todo, y nunca se cansa. Y con él puedo todo, porque me cuida como una princesa. Hagas lo que hagas, Allianz te protege para que puedas desarrollar tus sueños y disfrutar la vida al máximo siempre. Necesita asegurar su patrimonio. Su opción, con seguridad, es la Nueva Seguros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo programa de 100% Seguro. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Por fin arrancó el segundo semestre. ¿Viste? Tanto que esperábamos. Ahora seguramente todo va a caminar sobre ruedas. Más allá del chiste, la verdad que todos tenemos expectativas de qué es lo que va a suceder en este segundo semestre. Por eso el programa del día de hoy, donde vamos a tener la visión de un economista y también del director de un importante broker de seguros. Así es, y hablando de economía, estuvimos con el economista Javier Milei, hablando primero de lo que fue la situación heredada por la actual administración, lo que es el diagnóstico actual para saber qué había que corregir, lo que se corrigió en este primer semestre y qué es lo que se viene de cara al futuro. Una visión un tanto... ¿No es tan positiva como la que habla el gobierno? Realista a su juicio, y también hay que ver que la situación a su juicio es mucho más delicada de lo que la gente cree. Entonces no lo adelantes. Compartimos la entrevista que hicimos con Javier Milei, este economista que nos habla de lo que ha sucedido en el primer semestre y lo que puede suceder de aquí en adelante. Desde mi punto de vista, hay que analizar el problema desde dos visiones que son complementarias y que habitualmente en Argentina, por una cuestión de formación de la gran mayoría de los economistas que tienen formación keynesiana, hace que la parte más importante del proceso se les escape. Lo que uno tiene que pensar cuando piensa el tema de la herencia son dos facetas. Hay una faceta que era la que se discutía regularmente previo a las elecciones y que tiene que ver con los 4 grandes desequilibrios heredados, que era el desequilibrio fiscal, que terminó siendo un déficit fiscal de 7 puntos del PBI, un desequilibrio monetario que no solo se manifestaba en una tasa de inflación rondando al 30%, sino que además con lo que se llama el problema técnico del money overhang o sobrante de dinero, ¿sí? Estaba el problema del desequilibrio de las tarifas y estaba el problema del desequilibrio externo que se manifestaba con la presencia del cepo y, digamos, unas exportaciones derrumbándose a pesar de tener los mejores términos de intercambio de la historia con tasas de interés nunca antes vistas. Cuando vos mirás el daño causado por el régimen kirchnerista durante los últimos 12 años y poquito que tuvieron, vos lo que tenés es una destrucción generalizada del capital. Básicamente se destruyó el capital físico, el capital humano,
el capital institucional y el capital social. Después otro elemento muy importante para explicar el crecimiento es lo que tiene que ver con el capital humano. Pensá que cerca del 70% del crecimiento en el mundo es explicado por el capital humano. Otra parte muy importante para explicar la situación es el capital institucional. No se dejó de destruir cuanta institución se le cruzó en el camino al kirchnerismo. Y por último está lo que es el capital social, que de manera brillante Jorge Lanata lo llamó la grieta. Y para mí ese tema no es un tema menor, porque una sociedad evolucionada y avanzada se construye sobre los intercambios voluntarios y la división del trabajo. Y la realidad es que el intercambio voluntario tiene una contraparte, que es que vos tengas confianza con la otra parte. Siendo el capital la base del crecimiento, nosotros hemos destruido el capital de una manera flagrante, con lo cual eso, digamos, te complica la situación, digamos, en materia de crecimiento. El gobierno hizo varias cosas, digamos, muy positivas. Una cosa muy positiva que hizo y que salió, te diría, relativamente bien, podría haber salido mucho mejor, fue la apertura del cepo. O sea, la apertura del cepo, lejos de derivar en un descalabro inflacionario e hiperinflacionario, digamos, salió muy bien. Ahora, pero eso no fue resultado del accionar conjunto del Ministerio de Hacienda y el Banco Central. El éxito en la salida del cepo es pura y exclusivamente responsabilidad del Banco Central. Que en Argentina sobraban aproximadamente 5 puntos del PBI de dinero en la economía. Esto pasó 2 veces en la economía argentina. Pasó en el 59 y pasó en el 75. En ambos casos, la tasa de inflación se multiplicó por 6, en el primer caso pasó de 20 a 120, en el segundo caso de 30 a 180. Ese fue el contexto que enfrentaba Federico Sturzenegger, el cual, digamos, lo resolvió exitosamente, a punto tal que desde mi punto de vista ha evitado una hiperinflación y que si logra resolver exitosamente la carga que tiene en materia de LEVAX, se va a convertir en el mejor presidente del Banco Central de la historia de Argentina. Entre lo que esterilizó y entre lo que se ajustó por cuestiones cambiarias, se quitaron pesos de excedentes por 450.000 millones de pesos. En un contexto donde la cantidad de dinero venía creciendo al 45% y la bomba de los futuros te iba a llevar la tasa de crecimiento de la cantidad de dinero al 75% casi instantáneamente. Y además las tasas de interés en el momento más duro de esta salida se llevaron al 38%. Y con todo este contexto y con todas estas baterías de medidas, aún la inflación en lo que es la primera parte del año está en torno al 25% o en términos anuales en el 40%. Es decir, si vos no hubieras hecho todo esto, lo que te está mostrando es que tuviste además una fuerte caída en la demanda de dinero, con lo cual hoy estaríamos en una hiperinflación. Inexorablemente, de acá para adelante la tasa de inflación va a caer, porque el nivel de apretón monetario ejecutado por Sturzenegger frente a una brutal caída de la demanda de dinero, lo excedió. Con lo cual, lo que vos vas a ver es que hoy en la inflación core se manifiesta, motivo por el cual está relajando las tasas de interés, y vos lo que vas a ver es que hacia final del año, si bien el promedio del año va a estar cerrando en una inflación en el orden del 35 al 40% en ese rango, cuando vos tomes la inflación de la última parte del año en términos anualizados, vas a tener una inflación que va a estar más cerca del 20 que del 25. Hacienda tiene que contribuir con política fiscal expansiva. Ahora, ¿pero cómo es la política fiscal expansiva de la estanflación? Bajar impuestos, ¿para qué? Para expandir la oferta. Ya que conseguiste una ventana de financiamiento
Si vas a hacer más déficit fiscal, hacelo, pero porque le estás bajando impuestos a la oferta. Entonces vos expandís la oferta y contribuís en la lucha contra la inflación y además estimulás la actividad económica. El arreglo con los holdouts, que verdaderamente han hecho un arreglo verdaderamente formidable y en tiempos verdaderamente impensados, con lo cual han hecho una negociación digna de aplausos, del descalabro fiscal que causó el kirchnerismo. Cuando Néstor Kirchner recibió la presidencia, el superávit primario era de 4 puntos del PBI. Cristina se fue con un déficit primario de 6 puntos del PBI. Pero además la presión fiscal se incrementó en 15 puntos porcentuales del PBI. Quiere decir que el viaje fiscal, el desastre fiscal que generó el kirchnerismo, es equivalente a 25 puntos del PBI. Es un disparate, es una locura. Hoy Argentina es el país con la presión fiscal más alta del mundo y la contrapartida son servicios africanos y políticos muy ricos. En el tema tarifario, la realidad es que también se hizo mal. Se hizo mal. ¿Por qué? Porque si había algo en lo que vos tenías consenso, era en que había que hacer el ajuste tarifario. Aranguren fue por un gradualismo mal hecho y que vos podrías haber ido por shock y hacerlo bien. Vos tendrías que estar multiplicando las tarifas si todo hubiera permanecido constante por 15. Digo, como marco general. Esto quiere decir que si Aranguren solamente las multiplicó por 5, eso fue gradual. Un conjunto de subsidios que financiaba el AMBA, la parte más rica de la Argentina, y eso se bancaba con emisión monetaria, el 80% de eso. O sea, de esos 5 puntos que vos tenías en subsidios económicos, 4 eran emisión monetaria. Quiere decir que eso te dejaba un piso inflacionario de 35% y eso pegaba sobre los sectores más vulnerables. Lo que vos tendrías que haber puesto en shock, en caja, es los contratos de las empresas. Es decir, vos tendrías que haber ido hacia una revisión tarifaria integral, que se llama RTI, que convirtiera a los contratos en sustentables. Si lo hubieran hecho de shock, pero de manera inteligente, no tendrías ningún tipo de problema. Ya mirando hacia adelante, vas a tener una inflación cayendo, por los méritos pura y exclusivamente del Banco Central. Yo no veo que contribuya positivamente las medidas tomadas en el plano fiscal, que no tenés las condiciones para crear riqueza. Entonces, ¿quién va a poner $1 en una economía que vos vas a llevarte menos de $1? Nadie. Con lo cual, yo no creo que todavía estemos frente a un caso de recuperación de la inversión tampoco. O sea, Argentina, con esta presión fiscal, está destinada a ser pobre. Es decir, Argentina tiene que ir a la mitad de gasto público que tiene hoy, porque esta presión fiscal es insoportable, no se crece. O sea, con esto, digamos, nos convertimos en un país pobre, o sea, vamos camino a ser un país pobre. De hecho, lo que vos ves es que las ventas de supermercados, las ventas de los shoppings, las ventas minoristas se destruyen y al mismo ritmo cae la confianza del consumidor. Con lo cual, digamos, no veo que haya un motor sobre el consumo, porque digo, no vas a tener mejoras en los salarios reales, ¿sí? Y no puedes tener mejoras en los salarios reales porque se ha destrozado la productividad del trabajo vía la destrucción de capital. Y las cosas que aminoran ese tiempo del desempleo, esa transición, son que tengas capital humano y que tengas un mercado laboral flexible. Ninguna de esas dos cosas están bien, con lo cual, digamos, o sea, va a haber más desempleo y va a durar más tiempo. La realidad es que la situación de la economía argentina es mucho más delicada de lo que la gente cree y de lo que los propios economistas creen. Y como todas las semanas te traemos todas las noticias más importantes del mercado asegurador en 100% breves. Si te parece, vamos con la primera noticia. Atención a los chicos entre 14 y 16 años, porque el Grupo Allianz convoca a vivir una experiencia deportiva y cultural en la ciudad de Múnich, Alemania. Se trata de Allianz Junior Football Camp y se realizará entre el 25 y el 30 de agosto. Y como venimos hablando del deporte y también de Allianz, te comentamos que ayer se realizó la charla motivacional del deportista paralímpico Silvio Velo, quien es considerado como el mejor futbolista no vidente y es el capitán de los murciélagos.
Ayer habló en el Teatro Ópera sobre la confianza ciega, realmente un ejemplo de superación. Y continuamos con La Caja, que ganó el premio Amigos de la Movilidad Sustentable por las acciones que realizó en la última edición del marco de la Semana de la Movilidad Sustentable del programa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que intenta promover conductas sustentables para sus empleados. Y por último, como ya viene el fin de semana, te comentamos que La Segunda lanzó su nuevo capítulo de la webserie Socios Dentro y Fuera de la Cancha. Este capítulo contribuye a la ONG de Paya Médicos y te comentamos que al mirarlo estás colaborando con esta ONG. Esta fue la noticia de esta semana. Para más información, entra a nuestro portal web. Nos vemos la semana que viene. Ahora vamos a un corte y ya volvemos. En el idioma de las no palabras, el viento nunca se lleva las palabras, porque van directo al corazón. Es un idioma sin fronteras, que nos une sin importar de dónde seamos. Por eso, cada vez estamos en más lugares, para darte eso que queremos todos. Tranquilidad, estés donde estés. Sancor Seguros. Las calificaciones y los premios internacionales lo confirman. Somos únicos. Única aseguradora del país con certificación ISO 9001 en gestión integral de seguros generales y premios internacionales recibidos a la gestión de calidad y a la excelencia empresaria. Río Uruguay Seguros, una empresa con responsabilidad social. Segundo bloque de 100% seguro, como dijimos, hoy arrancó el segundo semestre, estamos analizando lo que pueda pasar, ya lo vimos de la fase económica, ahora también respecto al mercado asegurador, porque está muy vinculado naturalmente la economía y el seguro. Para eso fuimos a visitar a la gente de Alea Broker, estuvimos hablando con su director ejecutivo, con Mark Herfield, quien nos habla justamente de cómo han desarrollado este primer semestre y el impacto de la economía en el negocio asegurador y qué es lo que se espera de cara a un segundo semestre con una visión un poco quizá más optimista que la que pudimos ver en el primer bloque. Sin duda, y la sensibilidad de lo que pasa en la calle con los clientes en el día a día respecto a lo que pasó y lo que va a pasar, y hablando también de coberturas que tienen que desarrollarse sobre todo en un contexto de incertidumbre como son los seguros de crédito. Por supuesto, porque estuvieron presentando junto con Insur este tipo de coberturas y también le preguntamos qué es lo que se encontraron con relación a los empresarios cuando hablan de esta cobertura muy poco desarrollada y con bajo nivel de penetración justamente con todo el desarrollo de cultura aseguradora que le falta a la Argentina. Así es, le proponemos escuchar entonces a Mark Herfield, socio de Alea Broker. Sí, efectivamente fue un semestre de muchísimos cambios, de adaptación a nuevas reglas de juego y de, por ende, cambios en tus procesos y en los circuitos propios de cada compañía para adaptarnos a esta nueva realidad que tenemos, ¿no? En el negocio asegurador en general ahí se vuelve al tema de las reglas de juego de buenos resultados técnicos, hay cambios en cuanto a las inversiones, con lo cual las aseguradoras están con fuertes procesos de cambios. En los brokers eso nos impacta menos, pero sí nos impacta obviamente el resultado de la economía de nuestros asegurados, ¿no? Este fue un semestre, si se quiere, de alguna manera recesivo y de poco movimiento económico comparativamente quizás con la expectativa y con todos los cambios de tipo cambiario y demás. La verdad que fue como también un proceso de adaptación para los asegurados. Eso se notó sobre todo en lo que son las renovaciones, ¿no? Con mucha revisión de los circuitos y de las renovaciones. En realidad se siente de manera diferente en cada ramo. En la parte, por ejemplo, de lo que es incendio, al haberse hecho un ajuste cambiario tan fuerte, también las sumas aseguradas es como que tuvieron que ser revisadas, que ya venían con un proceso de revisión general y ahora es como que las reglas de juego son más estables con respecto al tipo cambiario, entonces es una revisión un poco más profunda. Y después hay otros riesgos que tienen, si querés, un impacto mayor, como puede ser el de riesgos del trabajo, por la creciente litigiosidad,
y autos todavía está en un veremos también, ¿no? Era un momento de mucho asesoramiento y de sentarse mucho con el asegurado a revisar el estado de situación y cómo impactaban estas nuevas reglas de juego en el estado actual de los seguros, con lo cual uno siempre en largo plazo busca nuevos horizontes, nuevas oportunidades de negocio, y las hubo y las hay, pero es un momento de estar cerca del asegurado, adaptando las coberturas a las reglas de juego generales que tienen y a la realidad de cada asegurado. Creo que ese fue el trabajo más fuerte de este semestre, estar cerca del cliente. Trabajamos mucho siempre en concientización y en difusión de las herramientas de seguros que existen disponibles para las empresas en general. Generalmente las empresas ven al seguro como algo obligatorio, como es el caso de autos o RT, o como algo bueno de tener, como una buena práctica de tener, como es una cobertura general y las más difundidas. No obstante, creemos que el seguro también puede ser una herramienta de trabajo y de eficiencia en las empresas y te pueden ayudar a desarrollar mejores los negocios. En ese contexto buscamos difundir el seguro de crédito, que es un seguro que en la Argentina tiene relativa poca difusión con respecto a otros países en el mundo, y que es una herramienta que sirve mucho para el comercio en general y para potenciar el comercio en general, porque bueno, tiene una serie de beneficios para las empresas que lo suscriben, que te pueden ayudar al desarrollo de muchos negocios, ¿no? ¿Con qué te encontraste cuando te acercás a un cliente y le comentás sobre un seguro de crédito? ¿Con un desconocimiento absoluto en primer lugar? Desconocimiento absoluto, o los que lo conocen recuerdan un único operador en el mercado, que era un operador que al ser único operador operaba de manera muy restrictiva y con condiciones muy rígidas, entonces quizás algunos que conocían el instrumento no conocían las alternativas que existen en ese instrumento en cuanto a flexibilidad y acomodamiento de coberturas, o simplemente es un tema de desconocimiento. Normalmente no es una herramienta de contratación inmediata, es una herramienta que lleva mucho tiempo de análisis, de entendimiento y finalmente de contratación, porque es un producto que de alguna manera te acompaña en el largo plazo y que se hace un traje muy a medida del asegurado para que esa herramienta obviamente le sea útil a todas las partes, ¿no? Es una herramienta que sirve mucho más de lo que creemos, y no es solo para determinadas actividades como por ejemplo exportadoras, sino también para empresas que operan en el mercado netamente doméstico, y la verdad que es amplia la gama de soluciones que hay y no lo circunscribimos a una actividad, al contrario. Creemos que la diversidad hace que el producto tenga mayor difusión, la mayor difusión hace que el producto funcione mejor porque está más atomizado, y el hecho de que haya más jugadores en el mercado, como fue el caso de la presentación con Insur, también me parece que enriquece a las mismas aseguradoras y que históricamente operaron. Un seguro de crédito tiene varios beneficios. El primero diría que es como una especie de guardaespaldas del proceso comercial del cliente. Esto muchas veces en las empresas hay una cierta puja entre el departamento comercial y el departamento de finanzas, donde el comercial quiere vender y el de finanzas quiere proteger. A veces transferir ese riesgo a una compañía de seguro de crédito de alguna manera te permite desempatar esa discusión interna que se da en las compañías, te permite apalancar el crecimiento de las ventas. Muchas veces las ventas significan inversiones de capital y significa estrés financiero. El seguro de crédito de alguna manera pacifica ese estrés financiero, porque por un lado erradicás el famoso rubro de créditos incobrables de un balance, puede tener el seguro de crédito, y en el mejor de los casos lo puedes utilizar como una herramienta de descuento financiero porque sabes que el cobro lo tenés asegurado. Por otro lado, es muy válido para el descubrimiento de nuevos mercados comerciales, que a veces uno no sabe si este mercado funciona o no. Tener una herramienta, un socio, en este caso el asegurador de crédito, que pueda hacer ese análisis por vos, de alguna manera te permite explorar con mayor profundidad un mercado desconocido. El producto que compite directo con el seguro de crédito es la carta de crédito, que normalmente se inmovilizan capitales y el costo es muy superior a un seguro de crédito propiamente dicho. Creo que ese famoso segundo semestre con todos esos mensajes esperanzadores va a ocurrir más bien en el 2017. No obstante, en este segundo semestre va a haber un cambio de tendencia, que no es poca cosa, porque los mercados después descuentan lo que aparece a futuro y ya vemos en un montón de aspectos un cambio de tendencia, de que efectivamente baje la inflación, de que efectivamente bajen las tasas de interés, de que efectivamente se produzca más liberación de créditos sobre todo para las pymes y en general para la actividad en general, la inyección de
nuevos capitales que está empezando a suceder, pero obviamente no de una manera tan categórica como, si querés, optimistamente se veía. Hubo un montón de cambios que ocurrieron y que van a redundar en cosas positivas seguramente para la economía, pero bueno, el tiempo también es difícil de pronosticar y en realidad la economía no es una ciencia exacta, con lo cual hablar así tan dogmáticamente de procesos también es bastante difícil, ¿no? Nuestra apuesta es tratar de atender lo mejor posible a nuestros clientes y eso redunda en oportunidades de negocios en general, tanto con tus propios clientes que confían en vos en un riesgo y después te conocen dando servicio y quieren probar otros riesgos, como también se va haciendo el famoso boca a boca y la difusión de cuando uno provee determinadas soluciones. Respecto a los productos, me parece que va a haber un interesante semestre en materia de riesgos del trabajo, una serie de fallos un fallo en particular respecto al RIPTE que va a tener un impacto muy grande en el mercado y había mucha expectativa. Me parece que va a presentar oportunidades en riesgos del trabajo. También el cese de la inflación va a generar oportunidades en lo que es riesgo de automotores, que es el segundo riesgo más importante que hay. Es una economía y un mercado que ha cambiado y bueno, y eso debería significar escenarios diferentes para este nuevo ejercicio. Bueno, y llegamos al cierre de este programa de 100% Seguro, con algunas novedades como de costumbre antes de despedirnos. Una de ellas tiene que ver con algo que te veníamos anticipando en aquel programa especial que hicimos con relación al evento que hizo la Secretaría de Ambiente y ya salió la primera reforma normativa, la primera novedad. Sí, se empezó a cristalizar lo que se hablaba en ese tipo de eventos. Puntualmente fue una resolución que, entre otros cambios, crea el registro de garantías financieras para justamente transparentar lo que es todos los instrumentos vinculados al seguro ambiental y el procedimiento para verificar el cumplimiento, ni más ni menos que el artículo 22 de la Ley de Ambiente. Sin lugar a dudas, la norma más esperada va a ser la que tenga que ver con las coberturas, como tal se ha anticipado. Y la semana que viene vamos a estar presentes, porque el miércoles que viene se va a realizar el evento de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo con motivo del aniversario, el 20 aniversario de este sistema. Allí vamos a estar y vamos a traer todas las novedades. Es un sistema que se analiza muchos cambios, sobre todo por la alta nivel de judicialidad. Justamente la UART esta semana emitió un informe en el marco de los 20 años con dos caras de la moneda. La positiva, naturalmente, todo lo que se avanzó en materia de salud y seguridad ocupacional, y también en materia negativa, nefasta para el mercado, tiene que ver con, decíamos recién, la altísima judicialidad del sistema. Interesante el ámbito de discusión que plantea la Superintendencia de Riesgo del Trabajo la semana que viene. Te vamos a traer todas las novedades, así que nos volvemos a encontrar, como de costumbre, el viernes que viene. Buen fin de. Chau, chau.